Se escucha. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas. Estamos un poquito de 39. Bueno. Bueno, gente, hoy lo que vamos a hacer es arrancar, ir siguiendo con lo de Django, ¿sí? Ya habíamos creado el proyecto. Ahora vamos a hacer algunas configuraciones. Vamos a modificar algunas cositas. Espero que todos lo hayan podido correr a la página esa de inicio de Django. Sí, eso indica que el proyecto está corriendo. Y ahora lo que queda empezar es un poco las configuraciones a futuro, pensando en lo que son base de datos de producción y base de datos local. La creación de, por un lado, los archivos, un lugar donde vamos a ir guardando los archivos estáticos, tanto las imágenes como todo lo que sea estilo de página. ¿Qué más? Y bueno, vamos a ver si podemos llegar a crear una aplicación, una app simple. ¿Sí? ¿A qué me refiero con aplicación? Por lo general, cada vez que Django utilizo o configuro un proyecto en Django, siempre me permite crear, ¿sí?, varias aplicaciones dentro del proyecto, no solamente una. Y cada aplicación la vamos a pensar como un módulo. ¿Sí? Recuerden, una de las características de un software de calidad era hacerlo de alguna manera modular. ¿Tá? Entonces, siempre vamos a arrancar ya pensándolo así. ¿Tá? Tratar de hacerlo modular, de no acoplar todo en una misma aplicación, y eso lo vamos a ir viendo ahora. Hola, Blas. ¿Qué pasó con el tema de los grupos? Y lo estoy armando, todavía no terminé porque me falta agregar los dos proyectos estos, los últimos que agregué, que están fuera de las encuestas. Pero para mañana ya le voy a mandar a los grupos. Hola, Blas, Bueno, disculpa. gracias. Sí. Vos creaste las descripciones, porque yo en su momento no te mandé nada de la descripción. ¿Vos más o menos creaste la descripción o no? No sé quién fue. ¿La descripción de qué? Del sistema tipo Movie, decía. Yo no sé si ese es el que yo había dicho o no. ¿Pero vos lo agregaste en el documento? No. Ah. Y bueno, yo le había pasado un documento en donde se agregaron todos los proyectos. Pero bueno, voy a Yo no lo agregar. agregué en su momento. Bien, voy a agregar eso también, a ver. Ya te digo, hay uno parecido, no sé si es ese, por eso te digo. Yo no lo agregué, pero por ahí alguien lo agregó, por eso pregunto. Ah, ¿hay uno parecido? Entonces. Sí, dice algo de tipo Movie, pero no sé quién lo agregó.
Bueno, si está en el documento, entonces lo dejamos así. Antes de que después de que yo le haya mandado las encuestas, surgieron dos ideas más. Esas las voy a tener en cuenta. Mañana, como está medio el tema de las otras comisiones que todavía están medio atrasadas con base de datos, todavía tenemos, digamos, tiempo para para armar los grupos. Así que mañana me voy a dedicar a hacer eso y posiblemente no tengamos clase de base de datos. Entonces mañana hagamos los grupos, les paso en el mismo documento en donde creamos la descripción de las aplicaciones, voy a crear los grupos y a partir de ahí vamos a empezar a armar los proyectos. Por lo menos empezar a hacer el maquetado, ¿sí? Se dividen entonces como les parezca las tareas, pero en principio poder llegar a hacer el maquetado por lo menos para tener una idea clara, ¿sí? El maquetado vendría a ser un bosquejo, una especie de croquis, ¿sí? De cómo va a ser los diseños de las pantallas, cómo va a ser la posible navegabilidad dentro del sitio, por lo menos para vender la idea, ¿sí? Templates de ese tipo hay un montón. Por ahí les puedo pasar alguna herramienta de maquetado para que armen sus diseños. A ver si... hay alguna que sea libre. Bien, fíjense alguna de estas 7 que les muestra acá, con que por lo menos sea gratis. A ver. No, 2013, esto es viejísimo. Bueno, acá les mando esta. Tienen obviamente un montón más. Lo pueden hacer. Sé que bueno, Kanban es gratis, Canva. Pueden, por ejemplo, a ver.
Sitio web. Bueno, ahí tienen varios templates, digamos, que pueden utilizar para... Ven que acá, por ejemplo, les muestra una idea, digamos, de cómo pueden armar. Si le da diferentes herramientas. Ahora había una que era gratis, que era para descargar en Windows. Ahora voy a buscarla. Les paso. No recuerdo bien el nombre. Que era básicamente esto, ¿sí? La idea es un poco comentar la idea y hacer un pequeño croquis de cómo serían los widgets, las ventanitas, los botones, ¿sí? Ubicando cada componente en su lugar. Y después les voy a mostrar. A ver. Ahí está. Ahí les mandé el link. Miren, obviamente hay más herramientas. A ver si está bueno, Canva, esta es la que le entró recién. Icon Finder, Style Boost, Sublime Text. Balsamic, acá está. Esta es. Ven, acá tienen para descargar la versión de escritorio. Se pueden descargar la aplicación de escritorio. La verdad, esta es bastante fácil de usar. Esta Mockflow también está bastante buena. Tienen que ver a ver qué tanto les permite utilizar. ¿A qué te referís con todo desde cero? Claro, al no usar plantillas sería hacerlo todo desde cero, todo. A ver, estos son mockups, es simplemente para el diseño. Lo que sea frontend, vamos a usar una librería, vamos a usar Bootstrap o... Sí, Bootstrap. Yo cuando armé el apunte, no sé si está el apunte ese. A ver. Ahora se le voy a decir más o menos cómo tienen que seguir el orden de los apuntes. Porque está medio... ya está organizado, pero no está bien ordenado. No hay un orden. Fíjense que acá, bueno, están los dos videitos, ¿no?
de crear tu primer proyecto, ahí más o menos le muestra cómo tienen que crear entorno local, entorno de producción, cómo configurar la carpeta de template, media y static. Después se empieza tienen que venir acá, empezar por los modelos, las vistas, y ahora les voy a mostrar, si nos da el tiempo, cómo deberíamos configurarlo eso. Bien. Entonces, vamos a lo que es nuestro proyecto. No era esto. Muy bien fuera. Sí, recuerden que primero tenemos que arrancar siempre antes de empezar a trabajar en nuestro proyecto, siempre tenemos que arrancar el entorno virtual. ¿Sí? Siempre, siempre arranca el entorno virtual y después recién arrancamos a trabajar. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos el entorno, ¿sí? Tendría que aparecer acá entre paréntesis a la izquierda, que tenemos nuestro entorno. Para verificar siempre hagan pip3c. Al revés. Entonces acá tienen las librerías que nosotros instalamos. Ya con 3.1. Algunos instalaron 3.0 según el tutorial. Y entramos a lo que era nuestro proyecto. ¿Sí? Una vez que estemos en nuestra carpeta del proyecto, está nuestro archivo manage.py. ¿Sí? El manage.py es el que me va a permitir arrancar el proyecto, ¿sí? De manera local. Bien, como yo les había indicado un poco, a ver, acá estaba Django Info. Esta es la base de datos que me creó, el archivo settings, donde están todas las configuraciones, ¿sí? Como verán acá. Acá está la configuración de nuestra base de datos. Fíjense, el base dir que vendría a ser el directorio base de nuestro proyecto, es decir, vendría a ser el directorio que está a la altura de proyecto info. ¿Sí? Entonces, esta es la constante en donde está el directorio base de nuestro proyecto. ¿Sí? Profe, una acá, cosa. Sí. Sí, antes de que avance, porque me quedé un poquito atrás y no me acuerdo muy bien Sí. cómo era. ¿Cómo era para activar el coso? ¿Era pip? ¿Cómo? Una vez que ya está en la carpeta. Te juro que se me borró.
¿En qué carpeta estás? Carpeta así del proyecto. En la consola. ¿No activaste todavía No, no, no. la máquina? Tenés que ir a la carpeta de scripts. ¿Vos estás en Windows? Sí, sí. Bueno, entrad a la carpeta de tu entorno virtual, Sí, ya estoy ubicado ahí. que Pero no me creo que en acuerdo el Windows comando. hay una carpeta que se llama scripts, Sí, sí, estoy ubicado ahí, pero no me acuerdo el comando para activar. activate. Dale, escribí activate, activate. Eh, ¿Arrancó? no, no había que iniciar pip antes. No, no, no. No, pip es solamente eh, un programita que me va a ayudar a instalar y a gestionar paquetes. ¿Sí? Ok, una pregunta. ¿Cómo se hacía para ir a una carpeta atrás? Con cd espacio punto punto. Blas, Sí, en la carpeta donde está el proyecto, vos decís en donde dice proyecto tanto requirement.txt, ahí o adentro de ese. para arrancar la máquina. Sí. Es donde instalaron el entorno virtual. No, O sea, yo me a acuerdo ver. de- Ahí está, profe, a mí me arrancó ya. Ahí estábamos. En Ah, la yo la carpeta instalé que. en user mercado, está bien. Yo la instalé en user en su momento. Ah, bien, 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 Y bien. se llamaba. Ay, ay, ay. No. Ven, ahí está. Bueno, tenés que ir ahí a esa carpeta, arrancarla y después volver a la carpeta de tu proyecto si es que no la tenés adentro del proyecto. Sí, no, yo la tenía aparte. Y ahí tengo script. Bueno, ahí sí es. Tenés Ahí que entrar a es. script y activate. Activate. Ahora sí. Ahora vuelvo a la carpeta de mi proyecto, ¿no? Exacto. Dale, gracias. Entonces, una vez que tienen acá el proyectito, ya deberían ver el manage.py, ¿sí? Y la carpeta del proyecto. Proyecto info le puse yo. Sí, en este caso le ponen el mismo nombre porque tiene es una configuración ya que se crea de esa manera. Entonces el base dir, que el directorio base, es una constante que me trae el directorio base del proyecto. ¿Sí? Obviamente, todo esto que tienen acá es una función que trae el directorio base, ¿sí? Dentro del path. No hay mucho más que descubrir de esto. Entonces, para todo vamos a usar el base-dir ese, ¿sí? El base-dir. Como verán acá mismo, cuando en la configuración que ya está hecha la base de datos, dice, la base de datos la vas a crear o el nombre que le vas a poner va a ser, dentro de lo que es base-dir, ponerle el nombre de db.sqlite3, ¿sí? ¿Está? Y eso es lo que hace. Crea ustedes cuando arrancan el proyecto, cuando lo arrancamos cuando le dimos run server, no sé si se acuerdan, se creó este archivo, ¿sí? Que es el que está especificado acá. Si ustedes le quieren cambiar el nombre, ¿sí? A este archivo, lo pueden hacer, obviamente, háganlo al arranque. Recuerden que a cada rato vamos a estar haciendo migraciones a la base de datos y modificando nuestras tablas. Entonces, esto es recomendable que lo hagan una sola vez al inicio del proyecto, ¿sí? Ponerle un nombre. Yo en este caso le dejé el que estaba por defecto, ¿sí? Entonces tomó el base dir y creó
este archivo, ¿sí? db.sqlite con extensión SQLite 3 a la altura de nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos, como ven, vamos a la carpeta de nuestro proyecto. A la altura del proyecto está el db.sqlite 3, ¿sí? Hasta ahora, como verán, no hay nada, no dice ninguna migración a la base de datos. ¿Sí? Esto es un archivo de texto. Y va a estar todo acá, ¿sí? Esta va a ser mi base de datos. ¿Sí? Como verán, es una base de datos SQL bastante livianita para lo que sea test y lo que sea entorno local para hacer pruebas. Pero ya en producción necesitamos un motor un poquito más potente, ¿sí? Y ahí vamos ya a configurar una base de datos Postgre, que no tiene mayor complicación tampoco, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en una clase. Entonces, dicho esto, como habrán visto en los videos, lo que se hace en los videos en realidad no es algo que es necesario realmente hacer, pero es una convención, es una buena práctica que se suele usar porque por lo general siempre uno tiene un entorno local en donde se realizan pruebas y un entorno de producción, ¿sí? Recuerden que yo les hablé del entorno de producción en donde es justamente el entorno en el cual pueden acceder los usuarios, ¿sí? Sus clientes. Y el entorno local o entorno de prueba va a ser un entorno propio suyo que tengan dentro de su computadora, que lo pueden levantar localmente y que pueden hacer las pruebas pertinentes, ¿sí? Lo que necesiten hacer, sin modificar lo que es el entorno local. Entonces, lo que hace en el video es no solamente tiene un archivo settings, sino que esto obviamente crea la carpeta settings dentro del proyecto, ¿sí? Dentro de, a la misma altura de donde está el archivo settings, ¿sí? Nueva carpeta y le ponen settings, ¿sí? ¿Cómo? Ahí me perdí un poco. Vieron que está, a ver, lo pueden hacer con mkdir también, no sé cómo serán. Vieron que dentro del archivo, en donde están todas las configuraciones del proyecto, donde está el sgi.py, el url.py, el wsgi.py, está el settings, ¿sí? A esa misma altura de todos esos archivos vamos a crear una carpeta que se llame settings también. Ok. Entonces le van a dar clic derecho al proyecto, al directorio del proyecto, New Folder o nueva carpeta, y le crean la carpeta que se llama Settings, ¿sí? Debería quedar así, Está. a la misma altura de donde está el caché, donde se está guardando el caché, ponen el Settings, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Bueno. Entonces, como les dije, todo lo que sea configuración, vamos a separar en dos.
uno que sea el entorno local y otro que sea el entorno de producción. ¿Sí? Por el momento vamos a hacer el entorno local. Dentro de la carpeta Settings, vamos a crear una nueva carpeta que se llame base.py. Discúlpame, Blas, en el video no creó un archivo base.py. Perdón, no una carpeta, un archivo. Ah, Perdón. no, me confundí. Entonces, es un archivo base.py y un archivo local.py. ¿Sí? Entonces, dentro de la carpeta Settings, un archivo base y un archivo local. Y también uno que diga producción. Lo pueden poner en inglés, lo pueden poner en español, como ustedes quieran. ¿Cuál es la idea de crear estos 3 archivos? La idea es, como les dije antes, por un lado tener un entorno local, ¿sí? El cual me va a permitir ejecutar localmente mi proyecto. Y por otro lado, vamos a tener un archivo, un entorno de producción, ¿sí? El cual va a tener la configuración de mi entorno en producción. ¿Está? Y base va a ser la configuración en común que tienen las dos. ¿Sí? Es como si fuese que yo acá tengo la configuración padre, ¿sí? Y después lo único que digo es acá en local y producción, ¿sí? Que tomen esa configuración base, ¿sí? Con un import. Y después lo único que hago es hacer la configuración de la base de datos local. ¿Sí? Vamos a tomar settings. Entonces, copiemos todo lo que está en settings. Lo copiamos y lo pegamos donde dice base. ¿Está? Bien. Discúlpame, ¿vos lo estás haciendo con el Zulay? Sí. ¿Pasó algo? No, estoy teniendo problemas con el PyCharm porque yo lo tenía en una carpeta como proyecto en otra carpeta donde yo hacía los ejercicios. Pero bueno, abro el Zulay entonces. Porque con el PyCharm tengo problemas. Bueno. ¿No podés copiar o qué pasó? Las, Sí. hice lo que hoy hiciste recién, copié todo lo que tiene en settings, pero veo una diferencia que el tuyo importa la librería padlib y el mío dice importa la librería OS. Eso es porque tienen diferentes versiones de Django nada más. Ah, vale. Y, a ver,
Claro, el tema, si vos seguramente importa OS y acá te pone OS, ¿no? En el Y dice sí, os.path, dirname, y ahí entre sí. paréntesis todo el archivo. Sí, eso habría que ver porque como es la versión... voy a ver si no está... A ver si... Eso es porque seguimos las indicaciones del video que decía 3.0. Sí, sí. Eh, a ver, y la línea esta... Bueno, vamos a hacer lo mismo. A ver si no está deprecado. Creo que no. En todo caso, podemos mirar... A ver si no está deprecado. Bueno, vamos a seguir. De última, si está deprecado, lo cambio. Bien, acá tenemos que ir donde está el manage.py. Y fíjense que acá lo que tenemos que cambiar es donde necesitamos que levante el settings, ¿sí? Ahora fíjense que está en proyecto info settings, ¿sí? Que vendría a levantar esto que está acá, ¿sí? Simplemente le tengo que cambiar la ubicación. Y la idea es levantar de donde está la carpeta settings el archivo local. ¿Sí? Manage. ¿Local así nomás o punto .py le ponemos? No, local, así nomás. Yo tengo otro main, nada que ver. Manage. Eso está a la altura de la carpeta, pero no tengo. Eso que estás mostrando es el manage. Este es el manage, sí. Espera que te... Pero lo que nosotros habíamos copiado recién, lo dijiste que lo copiemos en base y no en local. Claro, pero después acá le vamos a hacer el import. Oh, ok, ok. Pero la idea es, una vez que nosotros levantemos el local, si nosotros ponemos acá, local teníamos que poner, ahí está, from. El archivo base, import, asterisco, ¿sí? ¿Punto base dice? Claro. El punto es para indicar que está en la misma carpeta, ¿sí? Ok. Entonces, al levantar local, en principio vamos a levantar todo lo que esté dentro de base, ¿sí? Y acá
nuestra base de datos local, ¿sí? La idea es que acá, pónganse, tomemos nuestra configuración de la base de datos. Ahora le voy a hacer en SQLite nomás. Toman todo lo que es la configuración de la base de datos y la pegan acá en local, ¿sí? Y le ponemos, si quieren cambiarle el nombre, le ponen db.local. Entonces, ¿qué hicimos acá? Tomamos todo lo que es la configuración base, ¿sí? Todo lo que es el timezone, la carpeta static, todo lo que son las librerías de autenticación, las librerías, las aplicaciones de Django, y la pasamos a lo que es el local, ¿sí? La configuración local. Con una línea yo lo que puedo hacer, fíjense, from base import todo lo que está dentro del base, estoy trayendo todo lo que está acá, ¿sí? Y acá agrego la configuración de la base de datos local, ¿sí? Mi base de datos local, la que yo voy a usar acá dentro de mi máquina, ¿sí? Entonces esta va a ser la configuración de mi base de datos local. Así que generalmente eso es lo único que cambia, ¿sí? La configuración local va a tener mi base de datos local y la de producción va a importar de base, pero va a tener una base de datos de producción. Entonces acá, ¿cuál es la idea de esto? Acá en producción pueden hacer lo mismo en vez de local que diga producción. Entonces crean otra base de datos que es la base de datos de producción. Y no estamos metiendo cambios sobre la misma base, sobre las dos bases de datos, ¿sí? Bien. Ahora lo que tenemos que hacer, a la misma altura donde está el settings, crear otra carpeta que se llame templates. Templates. Esta carpeta templates va a tener todos mis archivos, justamente todos los templates, y a todos los templates me refiero que son todos los archivos HTML, ¿sí? Todos los archivos HTML que van a componer la vista, ¿sí? La interfaz gráfica. ¿Está? Si recuerdan, en el modelo vista controlador teníamos, por un lado el modelo, ¿sí? Donde estaban todos los datos y mis clases y mis datos. Esto era lo que se iba a comunicar con la base de datos. Después estaba la vista, en donde estaban todas las interfaces gráficas. Y ahí, acá en esta carpeta, voy a guardar eso, ¿sí? Es como que vamos a crear un módulo
¿sí? En el cual va a contener todas mis vistas, ¿sí? Todos mis archivos para mostrar. Y por otro lado, también tengo que crear una nueva carpeta que se llame static, la cual, perdón, va a contener todos mis archivos estáticos. ¿Sí? En principio los archivos estáticos son archivos de estilo, ¿sí? Imágenes también pueden ser, ¿sí? Pero son los archivos de estilo que le van a dar estilo a todas mis páginas, ¿sí? Entonces, en vez de aparecerme todo en blanco y negro, le vamos a poner color, le vamos a poner una fuente, y eso igual lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a dar un poco el tema de estilo y statics y archivos Profe, estáticos. una Sí, cosita, ¿me puede mostrar producción.py? sí. O sea, copié lo mismo que local, nada más que acá en vez de local le puse producción. Sí, eso me faltaba, no, gracias. No me van a Sería error, modificar. ¿Cómo? a mí el PyCharm me tira un error en eso en local y en producción, diciéndome que no resolvió la referencia a base dir. No resuelve ¿Acá? la referencia a base dir, sí. Sí, ahí. No resolví la referencia, va a seguir, te dice. Sí. Sí está, va a seguir acá. A ver. ¿Vos lo quisiste arrancar o solamente así nomás te dice? No lo quise arrancar, copié nomás y pegué como hiciste vos y me tira eso el PyCharm. Vamos a ver. Settings local. Ah, hay que ponerle un server. No, metí la pata yo acá. Settings. Eh, Eso es otro proyecto, ¿no? sí, sí, no estoy mirando a ver si. Ah, qué pavo.
Me está faltando la carpeta init. Jamás me iba a tomar la carpeta settings si yo no creo el init. Acuérdense que siempre cuando estamos trabajando con módulos, acá es tienen que, ¿Carpeta o archivo? tienen que crear el archivo init. Y guión bajo init, guión bajo punto py. Entonces ahí sí lo va a ver Django al Python, mejor dicho. Eso en la carpeta settings. ¿Cómo? En la carpeta settings creamos el init. Sí. Blas, ¿qué tiene el archivo init? El archivo init no tiene nada, no debería tener nada dentro. Ah, bueno, puedo copiar el que está afuera entonces, porque el de afuera no tiene nada. Sí, sí. Dale. Ahora sí me tira el error ese. Posiblemente sea por el path. Vamos a... ¿Qué activaste para que te dé error, Blas? Run server. A ver si lo pongo acá.
¿A ustedes les tira el mismo error? No, a mí me tira otro error. No sé dónde estás haciendo run server, no puedo hacer eso. Así que no te puedo decir que me da error. Y el run server se hace donde está el manage. Entonces se lo llama, o sea, lo que se está ejecutando es el manage. El manage.py, run server. Me está tirando. A ver. A mí me tira el error de que el local no está definido. O sea, vuelve a estar como antes. Perdón, Blas, ¿podés poner en el chat el comando que tenemos que ejecutar? Pues yo no llegué a ejecutar nada. Vale. Ah, listo, yo no había guardado nomás, ya me corrí correctamente. A mí no me tira error y lo tengo a lo que sería database en production y en local. Así como tenías antes vos. A ver. ¿Cómo está el nombre de tu...? Porque me está tirando error en esto. Acá el base dir este me dice que es un... Sí, así lo tengo yo. En esa línea lo tengo así, ahí te lo mando. Ahí te lo mando. Tengo así. Es una función aparentemente. Host.path.join. Ah, bien, ahora sí. Sí. Esta debe ser la sintaxis correcta para el Claro, eso 3.0. lo saqué yo del video. Que está en el campus. Sí, porque el base dir este está con la librería path. Con la librería path del 3.1. La verdad que... Bien. Entonces esta vendría a ser la configuración. Fíjate si en production no tenés igual, me parece que no cambiaste bien. Sí, igual como no voy a, Ok. como no No voy a lo tenés. levantar todavía producción, lo voy a dejar así. Y ahora sí arrancó. Debería haber creado la carpeta local. Che, Blas, acá yo Sí. estoy viendo un error. Cuando Sí. vos nos hiciste cambiar la base de datos, los nombres, nos pusiste que le pongamos db.local. Y ahora lo hiciste con local.sq3lite. Entonces a mí me creó un archivo local en vez de un archivo sq3lite o lite 3, o sea. Debería ser así. Capaz que me confundí en el anterior. Debería ser así porque la extensión tiene que ser SQLite3. Profe, ¿puede hacer una recapitulación de los cambios? Porque a mí me sigue dando un error que se llama Race Improperly Configured. The secret key setting must be empty. Bien, mirá. Profe, Acá tenemos, recuerden, vamos a recapitular. Dentro de lo que es el archivo setting que nos trajo al inicio, tenemos que copiar todo. ¿Sí? Primero crear la carpeta settings. ¿Está? Y dentro de la carpeta settings crear 3 archivos con extensión .py. Base,
local y production, ¿sí? Entonces, todo lo que está dentro de settings lo copian y lo pegan dentro de base, ¿sí? Deberían tener algo así, ¿sí? Import OS, el base dir, ¿sí? Con la diferencia, ¿sí?, de que en local van a importar todo lo que tiene base, es decir, todo lo que tiene este archivo .base, lo van a importar acá, ¿sí? Es decir, ahora mi archivo local incluye todo lo que tiene base y además le agrega la configuración de la base de datos local, ¿sí? Esto me crearía una base de datos local que me apareció acá. Entonces, cualquier cambio que yo haga va a ser sobre mi base de datos local, ¿sí? Cualquier cambio que yo haga acá en mi máquina. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bien, entonces, dentro de mi archivo settings, dentro de mi carpeta, perdón, tengo que tener el init, que debe estar, que tiene que estar vacío, el base, .py, donde están todas las configuraciones, menos la de la base de datos, que la saqué para acá afuera. Para Ese tengo que separarlo. cortar. Claro. Saquen la configuración de la base de datos que está en el base, la copian o la cortan, mejor dicho, y la pegan debajo de esta línea que es from.base import todo, import asterisco. Debajo de eso, sí, ¿Blas la cortamos o la pegamos o la copiamos? Porque es distinto. Yo la la copié. cortan y la pegan acá. Porque vos has dicho copiar. No, sí, perdón, es cortar. O sea, cortan la configuración de la base de datos y la pegan en local. O sea, deberíamos tener dos configuraciones de base de datos. Una que es local y otra que es producción. Producción por el momento no necesitamos porque no vamos a tener un entorno de producción, pero sí vamos a necesitar local. Es decir, que en base no queda configuración de base de datos. Eso es lo que querés decir. No. Bueno, hasta ahí te entendimos. Después. ¿Hasta ahí está todo? Sí, después estoy viendo un local.squitle3 que ese no lo tengo yo. Bueno, esto es simplemente el nombre que le ponen ustedes. Ustedes le pueden poner cualquier nombre siempre y cuando tenga la extensión SQLite3. Y donde dice name, donde dice la configuración de la base de datos, donde dice database, dice name. Ese name es el nombre que ustedes le van a poner a la base de datos, ¿sí? Ese nombre de la base de datos lo que va a hacer es un join, ¿sí?, entre lo que es el base dir, que vendría a ser el directorio base, que vendría a ser donde está acá el proyecto info, y el archivo este, ¿sí? Entonces le va a crear el archivo .sqlite. Ese archivo se crea cuando le ponemos run server, ¿no? Claro, exactamente. Lo llamamos así, local SQLite 3. Sí, local.sqlite3. Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque yo tengo distinto, yo no tengo como vos name, tengo más o menos parecido, pero donde dice name tengo dos puntos, os.pad.join y adentro base de datos dir y db local. Ahí le pongo local.sqlite3. Eso.
Así como le copié yo en el chat. Listo, listo. A mí me tiró un the secret key must not be empty. Secret key settings must not be empty. ¿Qué puede ser esto? Bien, eso puede ser porque no estás, no configuraste el manage. Vayan a manage.py y dentro, fíjense donde dice OS Environ Set Default. En el segundo parámetro, ¿sí? Le tienen que pasar cuál es la configuración que quieren tomar. Y le ponen esto. ¿Sí? Porque en principio esto estaba arrancando solamente el settings. Debería haber estado así. Es decir, esto estaba apuntando al archivo settings que yo tenía en principio. Como yo ahora cambié y quiero que tome de la carpeta settings el archivo local, entonces te voy a poner acá dentro de la carpeta settings el archivo local. ¿Me siguen? Sí, yo tengo un nombre distinto, es proyecto, no proyecto de info, pero bueno. No, pero bueno, ese es el proyecto que yo creé. Es el nombre del proyecto que yo creé nomás. Ya póngale usted el nombre de su proyecto. Bueno, ahora una vez que ya hicimos la carpeta setting, creamos base, creamos local, creamos production, además Sí. pusimos el init adentro, ¿sí? Exacto. Bueno, además en manage le cambiamos a setting local. Una vez que hiciste eso, ahí Sí. corres ¿cómo es que se llama el que me dijiste? Python manage.py run server. Ahora sí corres eso, porque yo no había escuchado que corrías ese. Ahora sí, porque a mí me da una cantidad de errores impresionante, pero puede ser porque no hice nada de esto. Pero va a hacer en la consola, pero va a hacer eso. Python manage.py run server. Y te aviso. Vale. ¿En qué carpeta hay que hacer eso? ¿En donde está Manage? Claro, porque está, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es ejecutar el manage. ¿Y cuál sería el comando Cabo, para no sé en qué volver? momento lo hiciste. Yo venía siguiendo y no sé en qué momento. Si les tira name OS is not defined, puede haber ocurrido porque no se haya importado por defecto el OS. Entonces, en donde está el base.py, le agregan import.os, que vendría a ser lo primero que tiene que estar, ¿sí? Es una variable del sistema operativo. Que el sistema operativo es donde me va a traer todo el directorio base. Siguen los montones de errores. ¿Qué errores tira? Ahí te digo. Compartime tu pantalla. A mí me tiró un invalid syntax. Sí, el path, a ver, el from path lib import path es porque tienen el Django 3.1. Yo les recomiendo que instalen, que corran pip install install Django igual, pero Ahí nomás en el mismo lugar donde estamos, en el comando. eso para lo que tienen el 3.1 y le aparece esto. Ah, ok. O sea, si le aparece el from path lib import path en el base,
en el settings, es porque instalaron la 3.1. Cambien a la 3.0, se le pone en pip install Django 3.0. Al poner eso, lo que va a hacer es le desinstala la 3.1, le instala la 3.0. Y ahí vamos a hacer todo lo mismo, ¿sí? La misma sintaxis, porque si tenemos que estar cambiando de versiones, nos vamos a hacer un quilombo. Graciela, mostrarnos tu manage.py, por favor. Entonces, les debería quedar así las dos primeras líneas del base. Estoy mostrando la consola. No, pero el manage.py, mostrarnos, por favor. Bueno, mostrarnos el local ahora, la carpeta local. Fíjate que esté, porque te está tirando el error de la clave. Vuelvo a local, voy a local. Ahí está local. Lo único que hice fue poner from base y por asterisco y puse lo que dijo las. En producción hice lo mismo. Te falta el puntito en el base. ¿Eh? Te falta el puntito ahí en local. Ahí está punto base. Ah, punto base. Ahí. Eso, exactamente. Guardalo. Eso estaba por decir, guarden porque a mí me saltó un error boludo por eso. Sí, siempre que cambien, guarden porque finalmente Ahí tengo el se base. guarda automáticamente. Yo lo que hice fue comentar la línea de base. Ah, perfecto, sí, está bien. Bueno, el manager es este, que lo único que yo toqué acá es proyecto 1, que es mi nombre de proyecto, setting local. Bueno, probá a arrancar ahora. Ahora Bueno, tiene que andar. Voy. Ahí está, funcionó. Ahora sí. Wow, todo por un punto. Todo por Gracias. un punto. Sí, o sea, no te estaba tomando el base, ese es el tema. Al no tomarte el base, no te está detectando la secret key, que vendría a ser la primera variable que define, que busca Django. Al no detectar al secret key, ya directamente no sigue. Está, gracias. Saco la pantalla. Perfecto. Bueno, para los que tenían, pues yo tenía instalado también 3.1. ¿Qué es lo que tienen que cambiar? Además de cambiar eso que yo les mostré ahí, ¿sí? El import. Les muestro de vuelta acá en mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Se ve muy chiquito, por lo menos a mí, no sé por qué. A ver. No, ¿Ahí no, no, mejor? no. En vez de verse tipo como expandido, se ve como si fuese una persona más. No sé por qué. Tenés No que está darle en pantalla clic completa. en la pantalla completa. Entonces, acá deberían tener así estas dos líneas. Negativo. Todavía está muy chiquito. Seguimos viendo chiquitito. Cerrar y volver a abrir, capaz que así se soluciona. A ver. Ahí va. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Entonces, debería estar así. Recuerden que esto es todo, todas estas que están en grisecito o las que arrancan con un numeral son líneas comentadas. ¿Sí? Esto va a ser ignorado por el intérprete. Entonces, el import OS, ¿sí? Así tenemos todo lo mismo. Import OS, que es para que importe todas las variables del sistema operativo. Después deberían tener definida la constante directorio base así, como les copié en el chat. Y después la configuración de la base de datos
debería estar así. Es decir, cambiaría el tema de el name, ¿sí? En vez de que sea path, en vez de que sea directamente basedir, es os.path.join. Que eso cambia a la 3.1, se ve que cambia la librería del path. Blas, Sí. a mí me funcionó con la anterior sintaxis, igual la cambio, digamos, a eso. ¿Con Yo no cuál te tuve funciona? ¿Con la 3.1? eh, con la sintaxis que teníamos anteriormente, antes que vos cambie, digamos, a mí me funcionó bien, pero tengo la 3.0, yo. Lo dejo así nomás. Sí, sí, déjalo así. Si te anduvo el manage, el run server, y les muestra así, esto que está en rojo son migraciones que no están aplicadas. Pero si les muestra esto, ahí está. Si les muestra así es porque estamos corriendo dentro de nuestro servidor local, ¿sí? Es decir, nosotros levantamos la página en el servidor local. Si nosotros abrimos la página, ¿sí? Nos va a aparecer lo mismo que nos apareció la vez pasada, nada más que ahora como que tenemos nuestro proyecto un poco más organizado. Ah, ¿sí? ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? Tienen que entrar a un navegador y entran a la dirección que les voy a pasar ahora. Esta dirección, les aclaro para que tengan presente, es la Ah, sí, dirección. la que estaba ahí, cierto. Es la dirección de nuestro local. ¿Sí? Esto está apuntando a nuestro IP local, digamos. ¿Sí? El 127.0.1 apunta hacia nuestra computadora. ¿Sí? Y el puerto 8000 es el que generalmente ocupa Django para levantar la aplicación. ¿Sí? Eso puede ser porque tenés algo en tu init. Tenés que borrar todo lo que hay. No tiene que tener nada. Fíjate a ver si no dejaste algo, un espacio o algo. Y sacalo. No te deja acceder al sitio con esa dirección. ¿Te arrancó el servidor? O sea, ve acá el 127. Perdón, ve acá esto que dice acá, Starting Development Server. No veo eso. Ejecuté el comando, pero no me tira nada. A ver, compartí tu pantalla. Vamos a ver. Ahí se ve. Sí, pero te falta el Python. Python, manage.py, run server. Sí, pero lo ejecuté así como decís No, está mal vos. escrito Python. Está mal ¿Cómo escrito es? Python. Es PI Ah, THON. Ahí está. Run server. Ahí está. eso no. ¿Alguien más que tenga? Sí, ahí ya está corriendo ya. ¿Alguien más Pero que bueno. tenga algún error que haya de corregir? No.
Import lib bootstrap. Si te da ese error, Facundo, si te da ese error, puede ser porque en base, fíjate que debug esté en true y en allow host, bueno, allow host no tiene que estar, no tiene que tener nada. Pero fíjate que debug tiene que estar en true. O si no, ponerle un asterisco acá. Pero déjenlo así. Sí, sacale. Dejale debug true y allow host dejale vacío. Un arreglo vacío. Ese Frozen Import Lib Bootstrap. Ahí me mataste. Gordón, a ver, compartime tu pantalla. Bueno, ahí comparto. Vale. Win error 1, 2, 3. A ver. Ahí se ve. Sí, estamos viendo. Ahí está el error. Anda para abajo, a ver. Pone dir. A ver, mostrame el. A ver. Mostrame tu proyecto. La carpeta en cuál, digamos. Todo ahí, el base, local, producción, a ver, mostrame cómo tenés. Ahí estaría el proyecto. Sí. Este es la carpeta setting. Init. El init está vacío ahí. Base. Sí. Local. Perfecto. A ver, anda de vuelta a base. Sí, el mismo. A ver, anda a la consola. Pone pip freezy. Estoy instalando Django recién 3.0. Entonces lo que tenés que hacer es lo que yo les indiqué acá. Agarrá la variable esta. Ahí te mando lo que tenés que copiar y pegar en base dir. Eso en base. Acá. Claro, todo lo que es base dir, ahí está la variable base dir. Acá. Esta parte, digamos. La constante, perdón.
Borra eso y pegale eso. Y saca el que dice from path.lib import path. Ok. Sácalo. Guardá. Mostrame el local. El manage. Ahora prueba a correr. Python. Sí. Espacio manage.py. Run server. Y ahí. Este ya es otro error. Ahora es lo que da hoy. A ver. WSGI. Sí. Baja todo a ver porque me parece que no está moviendo. Eso está, eso, a ver, bueno. Entrar al manage, a ver de vuelta. El proyecto informatorio, entrar al local. Producción. No, pero producción no estamos tocando. A ver. Andar WSGI, a ver. ¿Dónde está eso? WSGI.py que está medio que abajo de todo. Acá está. Es. No, no, para. A ver, anda al base. Al base.py. Mi back true. Host. Qué raro que te pida WSGH. A ver. Java template. Baja más. A ver. Seguí bajando. No. Base local. Sí. Acá no debería decir mi proyecto informatorio como lo tengo allá. Porque fíjate justamente el error. Y ponelo a ver, capaz que sí. ¿Vos lo cambiaste en algún momento eso? Yo acá en la carpeta tenía, cuando creé el primer, digamos, la primera carpeta se llamaba mi proyecto. Pero después cuando hizo correr al entorno, digamos, cuando lo activé, ya era con mi proyecto informatorio. Sí, entonces No puede sé si ser pudo eso, haber ¿no? afectado en algo eso. Sí, porque él va a seguir justamente eso. No guardaste los cambios. ¿Cómo? Guarda esto. Guardaste los cambios. Ok. Guardalo y ahora sí ejecutar. Ahí está. Ahora sí. Solo corrió. Está. Gracias. Ahí déjalo compartir nomás. Así seguimos. Bueno. Bien. Bueno, si por ahí tuvieron algún problema, si siguen teniendo algún problema, borren todo, ¿sí? Y sigan, hagan de cero como les muestran en los videos, en los dos videos esto que dice
crea tu primer proyecto, ¿sí? Bien, entonces, acá debería estar corriendo nuestro proyecto, ¿sí? Entonces nosotros creamos nuestra carpeta template, nuestra carpeta static. Ahora lo que tenemos que hacer es configurar en nuestro base.py donde vamos a tener, donde vamos a guardar nuestros templates, ¿sí? Fíjense que acá, en la variable, en la constante, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Acá en la constante de templates, ¿sí? Donde está toda la configuración de mis templates, tenemos que especificar la dirección en donde yo voy a guardar todos mis templates, ¿sí? Eso sí o sí lo que tenemos que hacer para que Django sepa dónde están todos mis archivos y los pueda servir, ¿sí? Eso va a ser, obviamente tengo que apuntar acá, ¿sí? A template. Entonces, recuerden que el os.path.dirname es el que tiene esa dirección, ¿sí? El base dir. Entonces, tenemos que llamar al .path.join. Esta es la función que me va a unir las dos direcciones y tengo que pasarle un directorio .path.dirname y ahí voy a concatenar lo que es base dir con templates. ¿Sí? Entonces ahí lo que yo estoy diciendo es uní lo que es base dir, que vendría a ser hasta lo que es proyecto info, y concatenarlo con templates. ¿Sí? Entonces, acá básicamente lo que le estoy diciendo es la dirección de mis templates está dentro de lo que es proyecto info, dentro de la carpeta template. ¿Sí? Si ustedes le quieren cambiar, obviamente, la dirección, tienen que modificar acá, ¿sí? Yo acá, como lo tengo a la misma altura, y yo les recomiendo que hagamos todo lo mismo, lo tengo dentro de lo que es el proyecto, ¿sí? A la misma altura donde está Settings, Static y Template, tengo lo que es la carpeta, ¿sí? Entonces ahí Django tiene la configuración. Simplemente lo que va a hacer es ir y buscar cada vez que yo intente pegarle una vista, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hace eso. Esto hasta ahora es un embole, digamos, porque es todo configuración, ¿sí? Pero bueno, una vez que terminemos de configurar todo, viene la mejor parte, ¿sí? Ahora faltan dos configuraciones más, ¿sí? Que nos van a quedar para más adelante ya, entonces lo vamos. Espera un ratito si hacemos eso. Dale, dale. Les copio la sintaxis completa. Deberían poner eso dentro de DIRS.
Listo. Perfecto. Bien. Ahora lo que nos queda es fíjense que acá, dentro de lo que es static URL, está lo que es la extensión de mis archivos estáticos, ¿sí? Acuérdense que yo creé la carpeta static acá a la misma altura de template y de settings, ¿sí? Static va a tener todos mis archivos de estilo, todo mi JavaScript, todo mis lo que yo necesito, ¿sí? Para darle estilo y dinámica a mis páginas, ¿sí? Pero le tengo que también decir a Django cuál va a ser la dirección. Entonces la sintaxis es static fields -dirs, y ahí le vamos a decir que está de vuelta en os.path.join os.path .dirname, y acá es de vuelta base dir, y le vamos a decir que está en la carpeta static con minúscula. Y fíjense que hicimos lo mismo con template, nada más que le puse el nombre de la carpeta static, ¿sí? Entonces, cada vez que Django necesite buscar cuáles son todos los estilos al levantar el proyecto, va a estar acá en la carpeta static, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pequeña petición? Si es Sí. correr la barra donde dice folders, achicarla un poquito más allá, si puedo dividir bien el monitor en dos. Acá. Eh. ¿Acá? Claro, para cerrar todo el espacio en blanco. Y esa coma que pusiste ahí entre medio de los paréntesis, Y esto generalmente es por si vamos a agregar otra dirección, ¿sí? Por ahora le pueden dejar sin la coma, pero se le agrega la coma porque le podemos pasar más direcciones todavía, ¿sí? Es decir, no solamente podemos pasar de una sola carpeta todos los archivos static, sino que pueden ser de varias, ¿sí? Pero por ahora lo dejamos así. Y por último, y terminamos ya con lo que es configuración, es configurar las ubicaciones de los medios y todos los videos, imágenes que vaya cargando el usuario. ¿Sí? Yo voy a tener una carpeta aparte y tengo que hacer la misma configuración que usé acá, ¿sí? Entonces, medida URL, le voy a decir que es media. Media root, le va a pasar la ruta, va a ser lo mismo, pero ahora le voy a ¿Eso decir lo que agregaste vos, Blas? Perdón. ¿Lo la agregaste esa carpeta línea no. toda media? Sí, sí, sí. Ah, Y esa carpeta se crea sola, ¿no? Cuando ponemos run server. No, no vamos a crearla. Ah, ok. Entonces le damos clic derecho, new folder, y ahí le ponemos media. Y ahí están todas un poquito, ¿sí? De toda la estructura de nuestro proyecto, ¿sí?
Entonces, para pasar en limpio, ¿tá? Creamos la carpeta Settings, en donde tenemos nuestra configuración local, con nuestra base de datos local y nuestra configuración de producción que por ahora no la vamos a usar, ¿sí? Te hago una pregunta. ¿Por qué en Static Files se usa dirs y en el otro se usa root? También se puede definir el root en los statics. Pero en realidad después eso va a tener influencia. Uy. ¿A dónde quedó? Más. Cumplen la misma función. Después en producción cambia cuando se le pasa un comando collect static, digamos, que es la dirección para comprimir todos los statics, sí, pero eso ya es más producción. Pero sí, esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, después creamos la carpeta dentro del proyecto, ¿sí? La carpeta template, settings, template, static y media. ¿Sí? Ahora dentro del base.py le tenemos que indicar dónde están todos los archivos, dónde están todas esas carpetas, ¿sí? Para que Django los encuentre. Los templates, ya hay una constante, la cual se llama templates, que ya está configurada, nada más que falta que yo le pase la dirección. Y que vendría a ser esta que está acá. Entonces lo que le voy a decir es que está dentro de la carpeta de proyecto en la carpeta templates. Lo mismo tengo que hacer con static dirs. Es decir, le tengo que indicar dónde están las direcciones. Y acá le tengo que indicar dónde está la dirección de media. ¿Sí? Está después, más adelante, vamos a ver para qué sirven los static roots, que también se configuran para crear las rutas de todos los archivos estáticos. Bien, entonces así debería quedar toda la configuración de mi proyecto. ¿Sí? Ahora lo que nos queda hacer la clase que viene, ¿sí? Lo que nos queda arrancar la clase que viene, si quieren pueden ir viendo ya algo. ¿Sí? Les recomiendo que vayan viendo, así si quieren pueden ir haciendo también. Es la parte de modelos, ¿sí? Que vendría a ser el próximo paso que deberíamos dar, ¿sí? La parte de modelos. Porque a partir de acá tenemos toda nuestra configuración ya hecha. Y ahora tenemos que arrancar ya a modelar, ¿sí? A crear mis aplicaciones, ¿sí? Entonces vamos a crear nuestra primera aplicación y vamos a crear nuestro primer modelo, ¿sí? Una vez que creemos nuestro primer modelo, yo les voy a mostrar cómo vamos a impactar o cómo van a impactar todos los cambios en la base de datos y les voy a dar algunos indicios, ¿sí? De cómo es recomendable manejarse con las migraciones cuando están trabajando en equipo, ¿sí? Entonces para la clase que viene va a quedar este tema del modelito, ¿sí? Vamos a crear nuestro primer modelo, vamos a verlo impactado en la base de datos y vamos a verlo en nuestro Django admin, ¿sí? Porque lo bueno de Django, que es muy útil, es que tiene un administrador, ¿sí? Tiene un administrador. Entonces nosotros
tenemos un comando, hay un comando, ¿sí? Si salen de la consola, mejor dicho, si salen del... Para salir del servidor local con control C, ¿sí? Apagan el servidor local, ¿sí? Entonces ahí nos está enviando más información. Entonces, Python manage.py create super user. Falta el migrate. Bueno, eso vamos a hacer la clase que viene, ¿no? Así hacemos la migración con nuestro modelo. Entonces, para la clase que viene va a quedar el tema de la configuración del admin, ¿sí? En donde vamos a poder realizar alta, baja y modificaciones de entidades. Y vamos a crear nuestro primer modelo, ¿sí? ¿Está, gente? Estamos. Mañana no hay clase, entonces. Y mañana voy a tratar de ya terminar de armar los equipos, ¿sí? Blas, te escribo por Discord porque el proyecto que yo había pensado no está. Así que te lo agrego. Al final el movie no está. No, porque no, está el movie, pero dice información para turistas. Y esa no era la idea. Era parecida, digamos, no la misma. No sé quién lo escribió, pero no era para turistas. Era la cuestión de que vos le dabas una dirección y te ubicaba en un barrio o te ubicaba en la ciudad. Pero no, porque dice, a ver que te lo leo. Dice geolocalización para turistas, aplicación móvil que brinda la información útil a quienes visiten nuestra ciudad, como ser lugares de interés, alquileres, zonas no recomendables para transitar. Eso no es la idea que yo tenía. Bueno, entonces otra diferente, ¿no? Agregar la tuya. Dale, yo agrego. No sé cómo agregar, te mando por Discord la idea. Pero ¿y no tenés acceso al archivo? No, me aparece la encuesta nada más. Pará, bueno, te paso. Dale. Tiene que estar en mi... Ahí lo pasé al chat. Ahí está, perfecto. Dale, gracias, Ignacio. Ahí está, entonces ese es el archivito donde están las ideas, ¿sí? Yo para mañana lo que voy a hacer, bueno, hay un grupito que creo ya está formado. A ver. Sí, equitativamente los noob y los pro en cada grupo, porque si no hace un desbalance muy grande. Y ¿sabés lo que pasa? Que como yo no estoy en contacto, digamos, con ustedes, no sé cuál es noob y cuál es pro, ¿entendés? Pero sí voy a tratar de... sí, obviamente pensé en eso. En hacer ese tipo de distribución. Dale, ahí yo lo agrego en el documento ese que me diste. El tema es quién ya votó el otro, no sé. No importa eso de los votos. En realidad no es por el tema de votos, sino por el tema de la preferencia de trabajar en un proyecto o en otro. Es un poco para Está listo, yo agrego. la noción para armar los grupos. De última, si por ahí no hay nadie interesado en un cierto proyecto, lo sacamos, y si hay muchos interesados en el mismo proyecto, distribuimos en otro. Pero a ver, hasta ahora tenemos 11. No sé si el chico este que me había hablado, no sé si está ahora conectado. Nehemías creo que se llamaba. No sé si está conectado o si me está escuchando. Bueno, igual ahora le voy a hablar.
me había tirado también una idea. Pero bueno, yo eso me voy a dedicar mañana y ya armo los grupos acá en este archivo, ¿sí? Yo les voy a avisar cuando tenga una distribución. Igualmente, a ver si por ahí vemos que justamente la distribución del conocimiento por ahí es media complicada, porque yo por ahí no puedo tantear el nivel de cada uno, porque recién empezamos. Hago de última las distribuciones, de última sobre la marcha voy sacando o agregando gente a los grupos, ¿sí? La idea es llegar relativamente con algunas ideas copadas, digamos, al final del curso. ¿Está, gente? ¿Y te, profe? Estamos en contacto. Mañana. Hasta el miércoles, sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.